gracias por estar de nuevo en este ciclo de HM y bienvenido, muy bienvenido. Muchas gracias. Feliz, feliz. Bueno, claro, obviamente, a mí me encanta compartir lo que he ido aprendiendo, un poco lo que está en mi experiencia, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos bastante complicados, donde es importante tomar un poquito de conciencia qué es lo que está pasando y también aprender de cuál es el mensaje que nos deja todo esto. Bueno, el tema era el tema pandemia desde la biodescodificación. Yo en una charla anterior le había manifestado de que uno de mis profesores hace 6, 7 años atrás ya había anticipado de que había una alta probabilidad de que tuviéramos una pandemia. Esto es independiente de si esa pandemia venía a través de un virus, una bacteria de laboratorio o natural. Era lo mismo. ¿Por qué manifestó eso? ¿Por qué dijo que iba a pasar eso? ¿Porque es brujo? ¿Porque tiene sueños premonitorios? No, no, simplemente por ver las señales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los biodescodificadores? Se nos enseña a aprender a mirar síntomas. ¿Sí? Ahora, este fin de semana, comencé un tercer subcurso de formación en biodescodificación y les compartía esto de que lo que nosotros hacemos es simplemente aprender a interpretar la vida, dejar de ver la vida como un problema y comenzar a verla como un síntoma. Nosotros dejamos de hablar de enfermedad y hablamos de síntomas. Todo movimiento que nos altera a nosotros, que no funciona en nuestra vida, hay que mirarlo como un síntoma. Y el síntoma para nosotros es igual a mensaje. Entonces, cada vez que nosotros tenemos alguna situación en nuestra vida que nos altera, que nos saca de centro, que no se cumple lo que nosotros queremos, tenemos algunas, ¿cómo se llama? De pronto, temas de relaciones de pareja, enfermedades, distintos tipos de conflicto económico, todo es un mensaje. Siempre está diciendo que hay algo en mi subconsciente que yo necesito mirar para poder sanar. Y si yo hago esa sanación, mi entorno va a cambiar. ¿Cuáles eran las señales que había en ese tiempo cuando mi profesor dijo que esto en cualquier momento se iba a desatar en una pandemia, que iba a afectar a todo lo que era el sistema respiratorio? Primero, para los que no estuvieron en esa charla, una de las, ustedes saben que la biodescodificación lo que hace es, y partió con Hammer lo que nos enseñó fue que las enfermedades eran una forma, eh, por decirlo de una manera poética, cuando el cuerpo se enferma es una manera de llorar una herida no sanada en el alma. Si yo sano esa herida en el alma, el cuerpo deja de llorar. Y Hammer descubrió que los órganos tienen no solamente una función distinta, complementaria pero distinta, sino que también los órganos acumulan emociones distintas. Entonces, hay conflictos, miedos, traumas, bloqueos que se van a somatizar en distintos órganos. Y los pulmones y la zona respiratoria tiene que ver con principalmente miedo a la muerte, pérdida, riesgo en el territorio, invasión de territorio, ¿sí? Y abandono. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que venía pasando en ese tiempo? Que este profesor a través de los síntomas podía identificar que algo grande se venía dando. Lo que sucede a nivel micro, cuando esa situación micro está sucediendo en muchos hogares, en muchas personas, va a llegar un momento en que va a llegar una masa crítica, que eso se va a, a extrapolar a la población total. Eso también lo dice Greg Braden. Greg Braden dice que la raíz cuadrada de una población es capaz de influir en el total de la población. O sea, unos cuantos miles de personas en un país, si pudieran intencionar o posicionarse con respecto a un solo propósito, van a terminar influyendo en el total de la población. Esto tiene relación con el efecto mono 100, que ustedes lo más probable es que ya lo conocen. Si no lo conocen, se dice que unos científicos estaban en unas islas de Japón
estudiando una comunidad de monos, y hubo una situación en que un mono que estaba comiendo algo, una papa parece, algo así, se le cayó al mar, la toma rápidamente, le da un mordisco, y la mira, y nuevamente la pone en el mar, y comienza a morderla de nuevo, porque obviamente había cambiado de sabor, ¿ya? Ya estaba salada. Entonces los otros monos, como buenos monos, ¿qué hicieron? La monada. ¿Okay? Fueron y comenzaron a hacer exactamente lo mismo. ¿Okay? Bueno, y estos monitos simpáticos, se dice que cuando llegaron aproximadamente al mono 100, no es que hayan sido 100 exactamente, pero cuando llegaron a cierta cantidad de monos que ya estaban haciendo el mismo ejercicio, se dieron cuenta que en otra isla, a varios kilómetros de distancia, en otra comunidad de monos, se generó la misma acción sin que hubiera ocurrido el accidente. Y se sorprendieron, dijeron, bueno, ¿cómo esta información se transmitió para allá? Ya eso le llamaron efecto mono 100. Lo que descubrieron es que cuando hay una conducta que ya se va somatizando a un nivel de masa crítica importante, va a influir en el grupo total. Como le digo, Greg Braden habla de eso y habla de algunos experimentos que se hicieron en Estados Unidos con respecto a esto. Hoy día hay más información porque tenemos a Bruce Lipton, que habla del campo, tenemos a Joe Dispenza, que también habla acerca de Matrix, del campo, que es donde está toda esta información. La vez pasada que di una charla habían personas de otros países, pero para contarles que aquí en Chile, sobre todo aquí en Santiago, que es la capital de Chile, ha sorprendido mucho que los perritos, por ejemplo, que los perritos están cruzando cada vez más por el paso de cebra. ¿Ya? Y hay perritos que esperan el cambio de luz del semáforo, y cada vez son más. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por todos los accidentes que han ocurrido, la naturaleza activa un recurso de sobrevivencia, y cuando ya llega una masa crítica, esta información comienza a transmitirse a los demás. ¿Sí? El otro día me impresionó mucho porque hubo un perrito que esperó la luz. Las personas comenzaron a avanzar porque no veían vehículos, pero el perrito miraba, esperó la luz. ¿Sí? Fue más, tenía más culturas, ¿cómo se llama? Vial, que los mismos monos, y atravesó. Bueno, ¿cuáles eran estos síntomas que este profesor vio y dijo, aquí esto se está agrandando, cada vez hay más personas viviendo esto, cada vez hay más familias viviendo esto? Si esto sigue creciendo, no va a terminar bien. Primero, pérdida, miedo, riesgo en el territorio. Los que comenzaron a vivir más intensamente esto fueron las personas de la tercera edad, a través de la tecnología. La tecnología ha cambiado de una manera brutal en los últimos 50 años. Brutal. Ha cambiado a tal nivel que nosotros no tenemos la posibilidad de adaptarnos tan rápidamente a la velocidad que vienen estos cambios. Y la tercera edad ha sido uno de los primeros grupos de la sociedad que han sido afectados, porque se han visto alterados en su territorio con situaciones que afectan su sobrevivencia, como por ejemplo, aprender a utilizar la tecnología, aprender a utilizar un cajero, un banco, una red bank, un cajero automático. No son pocos los ancianos que tienen que estar pidiendo ayuda para que a alguien les ayude a sacar su dinerito o a hacer algunos depósitos a través de estos cajeros. Hace un tiempo atrás yo tuve que ir a un banco a hacer un trámite y estaba en el mesón de atención a clientes y había una chica que estaba atendiendo a una señora mayor y le entregó unos papeles y le dice, ya está todo listo, está todo bloqueado, sacamos una clave, ahora usted con este papelito va a entrar a internet, tanto, va a ir a tal parte y va a hacer la cambio de clave. Y la viejita puso una cara y le dice, hija, le dijo, yo no sé si quiero usar un computador y vivo sola. Bueno, una persona que vive eso en su propio territorio está al margen, está al margen. Nosotros mismos, no siendo de tercera edad, yo que estoy a punto de cumplir los 30 o 25, ¿ya? No estando todavía en esa edad, también nos altera.
Porque nuestro cerebro no tiene la posibilidad de adaptarse tan rápidamente a estos cambios. Nosotros tenemos un dicho, la edad del pavo. ¿A qué le llamamos la edad del pavo? Cuando el adolescente llega a cierta edad, entre los 14 y 16 años, que choca con todo, bota todo, se pone un poco torpe en sus movimientos. La otra vez un profesional me explicaba por qué pasaba eso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un periodo de la edad en que el cuerpo crece más rápido de lo que es capaz el cerebro de adaptarse a esa nueva información. Entonces, el joven o la jovencita, especialmente el joven, es torpe en sus movimientos porque no tiene la relación distancia que tiene ahora de lo largo de sus manos, de lo largo de sus pies. Y anda chocando con las cosas y anda botando los vasos en las mesas. Porque el cuerpo creció más rápido, el cerebro necesita adaptarse. Esto lo comprobé, y este es un dato que se lo quiero transmitir a ustedes con un paciente. Y que en el curso que estoy haciendo lo compartí, porque justamente había una persona que estaba viviendo esto. Cuando ustedes reciban un paciente que se ha hecho una manga gástrica, se ha hecho una operación al estómago para adelgazar, una operación que sea, ustedes saben que bajan de inmediato, la velocidad de bajar de pesos de inmediato. Pero en una cantidad importante de personas les va a cambiar el ánimo. En una cantidad importante de personas algo va a pasar. Se van a poner rabiosos, van a responder, van a tener penas de repente, tristezas, y van a tener reacciones que ni ellos mismos saben explicar. La primera vez que me llegó un caso así, que no llegó la persona que se había operado, llegó su esposa. Y la verdad que ni siquiera llegó su esposa por él. Ella, dentro de los conflictos que estábamos mirando, aparece la sorpresa de ella de ver cómo su esposo había cambiado después de la operación. Algo le pasó a mi esposo que cambió después de la operación. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que cambió? Y fue muy interesante porque el mensaje que yo le entregué a ella, se lo entregó a él y él rápidamente volvió a hacer el de antes. Solamente, ustedes saben que en biodescodificación lo que nosotros trabajamos es acceder a la información del inconsciente. Y uno se conecta a la información del inconsciente, lo hace consciente y ya se resuelve el problema. ¿Cuál era la situación? Y esto se lo entrego porque sí tienen estos casos. Cuando tengan a alguien que se ha hecho una operación al estómago y tiene alteraciones de su carácter, es porque el cuerpo, el cerebro, sigue mandando información para producir los mismos químicos y hormonas como si tuviera el peso antes de operarse. ¿Okay? Porque el cerebro todavía no se ha adaptado a esa velocidad de cambio. Entonces la persona se va a alterar porque tiene un movimiento químico hormonal alterado y va a estar mal genio, va a estar con angustia, va a estar con un cambio de personalidad importante. Entonces, cuando tengan esa situación, hablen. Bueno, ese fue un paréntesis. El tema es, ya tenemos entonces un área de la sociedad, que son las personas de tercera edad, que por la tecnología están quedando al margen. En el caso de nosotros, ¿okay? Por ejemplo, para mí, de repente me hablaban de Facebook. Y yo ya estaba como aprendiendo un poco de Facebook, me hablaban de WhatsApp. ¿Y qué es WhatsApp? Bueno, una aplicación. Ya estaba aprendiendo a usar WhatsApp y apareció Instagram. No, Twitter primero. Y así, ¿qué es Twitter? Había un pajarito ahí que había que escribir y nunca alcanzaba. No lo aprendí. Estaba en Twitter cuando aparece Instagram. Es que tienes que publicarte Instagram. Bueno, ¿qué Instagram? Y ahora apareció otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que, que nos están... Bueno, eso puede ser como entretenido, pero nosotros no lo podemos procesar en el instante. Y eso sí o sí nos genera alguna alteración en nuestro territorio. Y territorio, riesgo, peligro, alteración del territorio, es vías respiratorias, pulmones. ¿Bien? ¿Cuál era el otro síntoma que estaba gritando que se venía una pandemia? El otro síntoma es con respecto a... nosotros seguimos siendo una parte animal,
Tenemos el cerebro reptiliano, después el cerebro límbico, que esos dos cerebros es igual que el de los animales. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos memorias ancestrales y también del reino animal. Y ancestrales, como por ejemplo, ¿qué decía él que estaba también, que estaba dando una señal que podía venir una pandemia? La inmigración. En ese tiempo todavía no se veía la inmigración que nos ha tocado vivir a nosotros los últimos 5 años. ¿Okay? Pero en Europa ya se estaba viviendo y estábamos viendo escenas dramáticas y llegaban miles y miles y miles de personas. Bueno, a nosotros nos tocó vivir lo mismo. ¿Okay? Y desde nuestro cerebro reptiliano, desde nuestro inconsciente, nosotros vivimos una invasión de territorio. Porque en la antigüedad, ¿okay?, una tribu no se iba a meter a otra tribu a vivir con ellos, a lo mejor a visitarlos, pero llegar así de la noche a la mañana a vivir con ellos, ¿okay?, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Entonces vivimos invasión de territorio, riesgo de territorio. ¿Okay? Lo otro que tiene que ver también con peligro y con el territorio, el tema de la seguridad. Hace varios años que hemos venido viviendo de una manera en que la seguridad es algo que se ha perdido. Hoy día vemos eh, eh, cómo hay personas que son detenidas y en horas dejadas en libertad, que toman a alguien detenido y esa persona tiene un prontuario, pero tiene una biblioteca de prontuario y sigue en la calle. Bueno, para nosotros puede que lo miremos eso un poquito a distancia, pero para tu cerebro eso no es algo que queda ahí nomás. Eso lo va a grabar. Peligro en el territorio, invasión de territorio, riesgo en el territorio, el tema de la seguridad. Pero después se agregan otras cosas que también se estaban viviendo en el mundo, como por ejemplo, la caída de las estructuras. La caída de las estructuras, eso nos genera bastante inseguridad a nosotros. Y que obviamente reventó el año 2020, que es 4, y 4 es seguridad y estructura. Y justamente lo que se derrumbó fue justamente la seguridad y la estructura. Para otras personas es la construcción de estructura y seguridad, 2020. Pero teníamos esta pérdida de estructura. Por otro lado, lo que estaba sucediendo en lo micro va a suceder en lo macro. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en lo micro? Por ejemplo, cada vez hay más hogares donde no está el padre, donde las madres tienen que batírselas solas con los hijos. Y cuando la madre tiene que batir sola con los hijos, hay una parte que ella lo hará, intentará hacerlo de la mejor manera, pero hay una parte que no lo va a poder lograr. Y eso tiene que ver con el rol del padre dentro de la familia. El padre, el padre tiene un rol dentro de la familia y la madre también tiene un rol. Y nosotros tenemos que tener incorporados esos dos roles para poder estructurarnos como una persona adulta, completa, adulta. Y nosotros vemos muchas veces en nuestros consultantes, en nuestros pacientes, que tú tienes a una persona biológicamente de 50 años sentado frente a ti, pero emocionalmente no tiene 50. Tiene mucho menos. Porque no tiene desarrollado la parte de adulto. Y en ese caso, sí o sí, no ha integrado la figura del padre y la madre. ¿Y dónde está la figura del padre? ¿Qué es lo más importante que aporta el padre? Límites, límites, establece las normas. Esto es el ideal, ¿eh? Pero en general se da. Cuida los valores éticos, da seguridad, protección y provee. ¿Ok? Bueno, cada vez hay más hogares donde no está el padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día con respecto a la gran mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes? No tienen límites. Son personas que permanentemente están más enfocadas en hablar de derechos, 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 pero no de deberes.
El otro día atendí a un paciente que me dijo, un señor de edad, de 75 años, y es increíble cómo las personas de esa edad están muy impactadas hace rato ya por cómo la sociedad ha ido cambiando en tema valórico. Y él me decía, por ejemplo, que en un momento él iba en la calle, un muchacho adolescente, como 14 años, 15 años, se da vuelta y le da un golpe en la cara con su mochila. Y este señor le dice, oye, cuidado, me pegaste en la cara. Y la reacción del muchacho le dijo, ah, viejo exagerado, y se fue. Pero resulta que con ese golpe le había desprendido, le hizo un desprendimiento de retina. O sea, ni siquiera le pidió disculpas. Y eso es lo que vivimos permanentemente, las faltas de respeto. ¿Por qué no hay límites? No hay normas. Y eso obviamente crea inseguridad en nuestro territorio. Inseguridad, miedo, pérdida, riesgo en nuestro territorio. Eso es lo micro. Ahora, cuando ya se va juntando esto en muchas personas, y como les decía, y cuando ya llegamos a una masa crítica, esto se va a extrapolar al total de la población. ¿Qué más se agregó a todo esto que se extrapola a la población? El tema de que desde la biodescodificación se generan muchos simbolismos en nuestras vidas, muchos simbolismos. Yo en una charla anterior que les di a ustedes, yo les explicaba cómo es que grabamos información desde el momento de la concepción hasta los 14 años. Lo más potente está hasta los 7, puede llegar hasta los 14. Ahí grabamos mucha información. Y todo lo que grabamos ahí es el 80% de la información que el cerebro va a utilizar como referencia para responder a cualquier estímulo, desde el más pequeño al más intenso, durante la vida. Después de los 14 años, no hay ni un solo movimiento que tú hagas que no esté influenciado por una referencia de un periodo anterior vivido donde se programó esa información. Entonces, por ejemplo, si viene una persona adulta y me dice, mira Pedro, yo tengo problemas con la autoridad, yo voy a ir a ese periodo donde está el programa y lo primero que le voy a preguntar es cómo fue tu relación con tu papá y después con tu mamá, que es la primera autoridad que nosotros tenemos. Porque se está simbolizando, se simboliza en un profesor, se simboliza en un jefe, hay un simbolismo en el trabajo, cuando alguien me dice que le cuesta encontrar empleo o que siempre tiene problemas en los trabajos, están los simbolismos de lo que programamos en nuestras primeras edades. Bueno, dentro de estos simbolismos, a nivel macro, hay un simbolismo muy poderoso que tiene que ver con las organizaciones del Estado que deberían protegernos, darnos seguridad, proveer. Y no estoy hablando aquí de proveer dinero, sino que de proveer apoyo y todo eso, servicio. Y resulta que no lo estamos recibiendo. Papá simbólico, el Estado. En todos los países del mundo el Estado está colapsado. Tenemos una cantidad de corrupción enorme que nos llega a sorprender, porque ya ni siquiera disimulan. Entonces yo veo todo eso, y si lo vengo viviendo durante años, obviamente yo no puedo estar absolutamente tranquilo. Ahora, quiero explicarle algo. Alguien me podría decir, bueno, Pedro, pero es que lo que pasa es que eso tiene que ver con que la persona está sintonizando con sus heridas. Ya está bien todo eso. Pero la gente no lo sabe. Y la gente lo vivencia. ¿Okay? Ahora, yo puedo tener muy claro que hay situaciones en las cuales por ejemplo, si yo tengo un conflicto con alguien, yo puedo tener muy claro que esa persona me puede estar mostrando algo de mi infancia o tiene que ver algo con vidas anteriores, todo lo que quiera. De lo que yo estoy hablando aquí es de eso que siento en ese momento, de lo que grabo en ese momento, de ese impacto que sí o sí se va a somatizar en mi vida. Se va a somatizar a nivel mental, emocional, biológico o de resultados en la vida. Se va a somatizar. ¿Okay? Muchas veces escucho esto de todo es perfecto. Sí, eso es verdad. Pero cuando yo tengo vivencias duras,
Yo no logro ver la perfección porque todavía somos seres imperfectos. Estamos en proceso de perfección. Entonces, de pronto, tenemos entonces este Padre Estado que no nos protege, que no nos da seguridad, que no nos provee, que no pone límites, que es lo mismo que pasa en los hogares, en los micros. Es lo mismo que está pasando en los hogares. Entonces, todo se estaba dando. ¿Para qué? Para que cualquier bichito se generalizara. ¿Cuándo hay contagio? Cuando las personas cuando la masa que se ha contagiado están viviendo los mismos conflictos. Los mismos conflictos. Y ya les dije, ¿cuáles son los mismos conflictos que hemos vivido hoy día? Pérdida del territorio, riesgo en el territorio, invasión de territorio, falta de seguridad, falta de protección, no tenemos al Padre Estado que nos protege, nos da seguridad, certeza, cuida los valores éticos, morales. ¿No? Hoy día vivimos muchos antivalores. Si a eso entonces ustedes les agregan las noticias, por ejemplo. Vamos a hablar antes de la pandemia. No había ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad que tú vieras las noticias y terminaras feliz, eufórico, eufórica, contenta, y como que si estuvieras en el paraíso. Ninguna posibilidad. Porque las noticias tienen una finalidad, son sensacionalistas, ¿eh? Venden todo lo que sea, mucho morbo también, y pasa que tu cerebro no está distinguiendo que tú estás viendo una pantalla. Tu cerebro te tiene metido en la historia. Entonces, cuando entra una información y tú estás mirando que además, al ser la televisión, al ser eh, también auditivo y también visual, tiene mucho más poder y tu cerebro no interpreta, te pone inmediatamente en estado lucha o huida. Te pone en un estado de alerta. Cuando el cerebro hace eso, ha mandado una información al resto de tu cuerpo para quitar un poco de energía del cerebro, quitar un poco de energía del sistema digestivo y quitar energía del sistema inmunológico, porque esas energías las va a enviar a los órganos que tú necesitas para atacar, defenderte o huir. Pero resulta que no estoy frente a un mamut, estoy frente a un televisor viendo noticias. Sí, pero son noticias que te afectan y tu cerebro lo está viendo como propio. Por eso cuando trabajamos con Matrix, por ejemplo, ¿eh? Pasa que el cerebro no distingue si tú estás en el futuro, en el pasado o en el presente. Para el cerebro todo es presente. ¿Eh? Es cosa, por ejemplo, si tú pasas por un lugar donde hay olor a comida, y hay un olor especial a comida, y que te trae el recuerdo no sé, de tus vacaciones con tu abuela que cocinaba algo que tenía el mismo olor, tú no solamente te recuerdas, tú lo sientes. Vuelves a sentir lo mismo que sentías cuando ibas a la casa de tu abuela. ¿Por qué? Porque el cerebro lo lee como que lo estás viviendo ahora. ¿Sí? Bueno, por eso las personas que viven bajo alto nivel de estrés se enferman muy seguido. ¿Por qué? Porque mucha energía que debería estar en los órganos para cuidar su protección, están en los órganos para cuidar su sobrevivencia. Entonces, toda situación que nosotros vivamos de manera real o simbólica como riesgo a la sobrevivencia, sí o sí te va a poner en estado de alerta, te pone en estado de lucha o huida. Siempre. Bueno, el año pasado se desata esta pandemia y hemos vivido una situación brutal. Un año de verdad brutal. Una de las soluciones que nos dieron fue encerrarnos en nuestras casas. Yo aquí no voy a cuestionar si está bien o no. Simplemente voy a hablar del hecho. Nos encierran en nuestras casas. No es lo mismo que si tú eres una persona hogareña, hogareño, y te encanta estar en tu casa, te quedes en tu casa, a que te obliguen a estar en la casa. ¿Sí? Una de las primeras reacciones cuando viene este anuncio de ustedes tienen que encerrarse, ¿cuál fue?
pero inmediatamente un miedo intenso de peligro, de riesgo de la sobrevivencia. ¿Y cuál fue la primera reacción de la gran mayoría de las personas? Vaciar los supermercados. ¿Se acuerdan? Vaciar los supermercados. Y me acuerdo muy bien que había muchos memes, muchas burlas, porque una de las primeras cosas que se agotó fue el confort. ¿Okay? Y salió muchos memes con respecto a eso. Pero había mucha mercadería que en cosas de horas ya los supermercados no tenían. Entonces miren el nivel de estrés, miedo a la muerte, miedo a los contagios, me voy a quedar sin comida, me voy a quedar sin trabajo. Y eso lo vivimos durante todo el año. Nos encierran obligatoriamente. Nos separan de nuestros familiares. ¿Sí? Nos separan de nuestros padres, los viejos. Nos separan de nuestros hijos. Personalmente, estuve 5 años, o sea, 5 años, 5 meses absolutamente solo. Porque mis hijos estaban cada uno en sus lugares, mis hijas estaban en Viña del Mar con mis nietos. ¿Ya? Yo en ese momento estaba sin pareja, solo. Pasé 2 cumpleaños de hijos online y 2 cumpleaños de nietos online. ¿Sí? Entonces, nos encierran obligados, nos separan de nuestra familia. Y ese nivel de estrés no es gratis. Entonces, de pronto dice, va a venir una segunda ola. Era obvio que venía una segunda ola. Porque con ese nivel de estrés que vivimos el año pasado, fueron muchos meses viviendo en estado de lucha o huida. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando tú entras en estado de lucha o huida. La energía que debería estar en tu sistema inmunológico se va a tus órganos para atacar, defenderte o huir. Por lo tanto, tu sistema inmunológico se debilita. Además, sin poder salir, sin tomar sol, no tenemos vitamina D. Y entramos en este proceso de debilitamiento mental, emocional y biológico. Bien. Bueno, después viene toda esta apertura, comienzan a liberarnos un poco, y viene el tema de los colegios. Que a todo esto los niños, yo no sé si ustedes supieron, pero el año pasado, yo creo que sí tienen que saber, pero el año pasado, por ejemplo, la violencia intrafamiliar se disparó, porque obviamente el encierro hizo que las personas entraran en crisis. Después me tocó atender a muchos pacientes porque venían con trauma de lo que habían vivido durante este encierro. Bien. Después viene el tema de los niños. Ahora vienen los niños, algunos a entrar al colegio. Afortunadamente mi hija me escuchó y la verdad es que a ella también le hizo sentido y no mandó a mis nietos. Tengo una nieta de 9 años, una de 5 y uno de 3. El de 3 todavía no va, pero la de 9 y la de 5 van al colegio. Pero no los mandaron. ¿Por qué no los mandaron? Porque cuando comenzaron a recibir la información de cuáles iban a ser los protocolos que se iban a cumplir en los colegios, son protocolos de miedo, de pánico, de lucha, huida, riesgo, peligro en el territorio. Por ejemplo, que no se pueden sacar la mascarilla durante todo el día, que tienen que salir cada 1 hora y porque tienen que sanitizar el lugar, que están separadas por algunas divisiones, en algunos casos plásticos, que cuando salen a recreo tenían un cuadrado, donde la manera de salir a recreo es que se tenía que ubicar un niño en cada punta de ese cuadrado y ahí estar. Ahí veían si conversaban, ¿sí? Pero no podían correr, no podían tocarse. ¿Okay? Llega la fotografía de la imagen de los lavamanos en los baños, lavamanos por medio, con una cruz. Eso es violento. Cuando entra un niño y ve que hay una parte que no puede ocupar, porque el virus, hoy día es muy común escuchar a los niños asustados por los virus. Yo acabo de estar hace 2 horas en un parque con mis nietos y pasó una mamá con 2 pequeñitos y la pequeña decía, mamá, ¿aquí podemos jugar? No, porque hay niños sin mascarillas. No, y así se paseó por todo el parque y al final no se quedó y se llevó a las niñas llorando. ¿Okay? Bueno, hemos vivido algo grave. Pedro ha contado puros desastres. No.
porque ahora vamos a la parte de qué viene con este desastre. De verdad hemos vivido algo muy brutal, porque ustedes, hoy día leí que hay un estudio que dice que el trauma que la población ha vivido este último año, las personas que lo han resentido de manera mediana e intensa van a demorar cerca de 5 años en sanarlo. ¿Okay? Porque no conocen biodescodificación, porque no conocen tapping, porque no conocen Reiki, porque no conocen Matrix. ¿Okay? Nosotros lo podemos hacer en un par de sesiones. ¿Okay? Todo esto que nosotros hemos visto, entonces, este desastre que Pedro se nos puso negativo, no nos puso negativo. Estoy contando la realidad que hoy día está viviendo la población. Están mental, emocionalmente destruidos. ¿Sí? Alterados, por decirlo. Bueno, ¿dónde viene la parte nuestra, la mirada nuestra? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Primero, en el caso nuestro, que tenemos esta información de medicina complementaria, Matrix, EFT, biodescodificación, Reiki, lo que sea. Hoy día, más que una actividad, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad social importante. Porque nosotros podemos ayudar a acelerar el proceso de sanación de, de todas las personas que vivieron este periodo tan brutal, porque fue brutal. Bien. Solamente lo vamos a dimensionar cuando comience a somatizarse. Cuando uno está viviendo, el conflicto no lo dimensiona. Por ejemplo, cuando una persona es asaltada, no logra dimensionar todo lo que le pasó hasta que ya pasa. En ese momento entra en crisis y de ahí logra recién dimensionar todo lo que pasó. ¿Sí? Bueno, en biodescodificación, ¿qué vemos? Que cuando se somatiza algo es porque antes se vivió un estrés demasiado intenso. Y eso es lo que va a pasar después. Entonces, no se sorprendan si las enfermedades mentales ya comenzaron a aparecer. Enfermedades biológicas van a aparecer. Las enfermedades biológicas van a aparecer. No se sorprendan si el tema de relaciones personales, de relaciones de pareja, también comienzan a explotar. Y esto yo creo que va a ser entre el segundo semestre de este año y principio del próximo. Y ahí vamos a estar nosotros. Bien. Pero antes de eso, ¿cuál sería mi sugerencia desde nuestra mirada para nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Yo les sugeriría que ustedes, como terapeuta, pudieran hacer una revisión de qué tan intenso pudieron haber vivido todos estos episodios. Hagan una revisión y tiene que ser súper honesta. Porque una cosa es lo que yo sé, bueno, que la divinidad, que yo sé que también hay ciclos. Bueno, racionalmente yo puedo saber muchas cosas. Pero lo que yo estoy apelando, que ustedes den una miradita a qué fue lo que sintieron. A qué fue lo que sintieron. Porque cuando se somatiza algo, no es el hecho, es la forma como yo viví ese hecho. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos y frente a un mismo conflicto, los 4 van a reaccionar distinto. Porque los 4 nacieron en días distintos, con embarazos distintos, con nombres diferentes. Hay mucha información que los hace diferentes. Entonces, frente a un estímulo traumático, los 4 van a reaccionar diferente. Y a lo mejor uno lo va a vivenciar tan intenso que después lo va a somatizar en alguna enfermedad o en un conflicto a su trabajo. Y si es emprendedor, les doy este dato, si es emprendedor, su negocio podría somatizarlo. ¿Okay? Porque cuando uno es emprendedor y es dueño de su propio negocio, tiene una pyme, un negocio que sea, una panadería, un minimarket, lo que sea, el negocio es la proyección de uno. Es como si fuera un hijo. Simbólicamente es como si fuera un hijo. Entonces, si de pronto ustedes les llega algún paciente que dice que le estaba yendo bastante bien y después no entiende por qué comenzó a tener problemas y su negocio comenzó a fallar, bueno, ahí ustedes van a saber entonces que tienen que revisar qué se pudo haber activado en esa persona que su negocio lo está somatizando. Yo soy
Digo ex ingeniero, ex magíster y fui empresario de 19 años. Tuve mi propia empresa. Y cuando me ha tocado tratar estos casos de personas que tienen su propio negocio y sus negocios se han alterado, han tenido algún problema, yo no utilizo nada de mis conocimientos, de mi instrucción académica. Nada. Mi comentario es, bueno, veamos dónde se activó un conflicto emocional muy intenso que tu negocio lo está mostrando. Ese es un dato, porque van a aparecer esos síntomas. Otros síntomas que van a aparecer va a ser con respecto a los niños. Los niños menores de 7 años, siempre van a somatizar temas de los padres, especialmente de la madre. A mí me ha tocado atender bastantes niños menores de 7 años, pero yo no los veo, ni siquiera los conozco. Yo llamo a la madre. Si la madre desprograma, descodifica, después hacemos un ejercicio y el niño sana. Y también ahí nos apoyamos con Matrix con la madre o tapping, dependiendo de lo que vayamos a ver, qué es lo que la madre está viviendo, que lo está somatizando el niño. Las mascotas también pueden somatizar temas de los dueños. Tenía una paciente que un día llegó muy triste porque se le había muerto su mascota de cáncer mamario. Y, oh, qué interesante, las sesiones que nosotros teníamos, todos los conflictos que ella estaba tratando de solucionar, eran 100% enfocados a que ella podía generar en cualquier momento un cáncer mamario. Pero ya se había manifestado, no en ella, lo somatizó su mascota. ¿Okay? Entonces, cuando de pronto veo hay algunas publicaciones de que hay alguna mascota que le ha pasado algo, les entrego esta información, pregúntenle a qué persona de la familia esa mascota es más cercana, a quién reconoce como su verdadero amo o ama, y qué puede estar viviendo esa persona que esta mascota lo está somatizando. Les entrego ese dato también que les puede ayudar muchísimo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Tenemos que aprender que eh, tenemos que apoyar a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, para que realicen algún tipo de actividad donde recuperen seguridad, protección, recuperen su territorio. ¿Qué yo les he recomendado a algunos pacientes? Cambien cosas de la casa, por ejemplo. Ahora que ya esto está pasando, aunque ahora nos volvieron a meter en cuarentena, pero se dice que más o menos en 100 días vamos a alcanzar la masa crítica para que esto ya comience ya definitivamente a descender. Ya estamos en el último periodo. De hecho, tenemos una cantidad de contagios tremendamente mayor que las del año pasado y la cantidad de fallecidos ha sido bastante menor que la del año pasado. Es un efecto que de aquí en 90, 100 días ya debería terminar. Pero es muy importante entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Tenemos que aprender a volver a conectarnos con nosotros mismos. Primero, a conectarnos con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Comenzar a saber cómo funciono, cómo pienso, cómo siento. Y por favor, tiene que ser una introspección súper honesta, y especialmente a las mamitas, especialmente a las mamás. ¿En qué sentido le digo a las mamás? Por favor, miren todo lo que hacen que ya no quisieran hacer. Miren todo lo que hacen que ya no quisieran hacer. ¿Okay? Y pregúntense por qué lo hacen. Y ojo con las respuestas, porque cuando atiendo a alguna paciente que es mamá, con buena intención aparece un autosabotaje y me dice, bueno, porque me gusta hacerlo, porque estoy acostumbrada a hacerlo, porque amo a mis hijos, lo hago porque... No, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa. El dolor, el malestar, la lesión que tienes, me está diciendo que te cansó. Ya no quiero seguir lavándole la ropa a mi esposo, a mi madre, ya no quiero. Es que no hay nadie más. Bueno, tengo que hacerlo, pero tengo que identificar que ya no quiero hacerlo. Porque si no me doy ese beneficio de mirarme y decir, estoy viviendo realmente como yo quiero vivir y de qué cosas me he cansado o ya estoy cansada y logro verlas, va a ser mucho más fácil que tu vida se alivie, que evites entrar en estos peligros, riesgos en el territorio
y comiences a distanciarte de la posibilidad de contagio. Ojo con el deber ser. Permanentemente vivimos desde el deber ser. Tratar de agradarle a todo el mundo. Muchas veces eso sucede también porque si no le agrado a todo el mundo, pierdo las miradas, pierdo los afectos, me rechazan, me pueden dejar al margen de algo. Pero cuando pasa eso, es porque yo vengo viviendo esas vivencias de pequeña. En algún momento me pasó eso, de tratar de caerle bien a todo el mundo, de hacer cosas por todo el mundo. Entonces lo primero es volver a conectarnos con nosotros mismos. Segundo, volver a conectarnos con nuestra familia. ¿Y qué significa eso? Dar una miradita a nuestra familia. ¿Estamos viviendo como siempre soñamos que deberíamos estar viviendo? Y sean súper honestos. ¿Okay? Por alguna razón, yo no estaba atendiendo matrimonios, pero por alguna razón, hace 1 año y medio aproximadamente, han comenzado a llegar a matrimonio. Igualmente no atiendo al matrimonio, no atiendo temas de matrimonio. Lo que yo hago es atender a él y atender a ella en sus propios conflictos. Y los atiendo como si no se conocieran, como si viene Juanito y la esposa es Elvira, cuando vienen, yo atiendo a Juanito y no sé que es esposo de Elvira. Pues trato de separar lo más posible. Porque yo tengo, esto es una opinión muy personal, porque yo siento que cuando la pareja tiene conflicto es porque ellos en forma individual tienen historias que no han resuelto. Entonces yo trabajo con él en sus propias historias y trabajo con ella en sus propias historias y lo resuelven, su relación de pareja se va a dar en forma natural. Por ejemplo, yo puedo tener una terapia de parejas, porque la mujer se siente permanentemente agredida por el esposo. Muy bien. Y tratamos de ver, bueno, y se armonizan y tratan de, pero cada cierto tiempo vuelve el tema. Una de las cosas que está sucediendo ahí es que hay que mirar qué pasó con esa mujer, con su padre. Porque el esposo es simbólicamente también el padre. La mujer va a buscar en la pareja parte del padre, como el hombre va a buscar en la pareja parte de la madre. Aunque algunos buscan no parte, buscan a la madre completa. Entonces terminan siendo hijos de las esposas. Eso pasa muy común. ¿Okay? Y vean eso también. Entonces, ¿cómo está nuestra relación familiar? ¿Es todo lo que nosotros quisiéramos? Pero antes de la relación familiar, y aquí me salté, antes de la relación familiar, denle una miradita a la relación de pareja. Previo a la relación familiar es la relación de pareja. Y una de las dificultades que tenemos es que en la gran mayoría de los casos, cuando aparecen los hijos, las parejas comienzan a vivir más como padres que como parejas. Y poco a poco comienzan a distanciarse. Y ha pasado muchas veces que después los hijos crecen, se van de la casa y quedan dos perfectos desconocidos. ¿Okay? El que esta pandemia nos mandara hacia adentro, que nos obligara a encerrarnos en nuestra casa, es el simbolismo de que necesitamos mirar hacia adentro. Mirarnos a nosotros, mirar nuestra relación de pareja, mirar cómo se está desarrollando mi tema familiar, conectarnos con nuestros antepasados. Y yo les invito a que trabajen en su genealogía. Averigüen su genealogía. Hay un porcentaje muy importante de cosas que nosotros somatizamos en esta vida que no son nuestras, que vienen heredadas del árbol genealógico. Cuando viene un paciente a mi consulta, y se los enseñaba ahora en el curso del fin de semana que comenzamos, cuando viene un paciente a mi consulta y me dice en algún momento, yo me llevo mi secreto a la tumba, no te llevas nada, te vas solo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que dejaste ese secreto en el que sigue. Este dicho de que en la tierra se paga todo, es cierto, pero no siempre lo paga el que lo hizo. El que lo hizo se va limpio, lo deja en la mochila del que sigue y lo paga el que sigue. Entonces, cuando nosotros nacemos, traemos una cantidad importante. O sea, primero, en el mismo momento de la concepción, recibimos toda la información genealógica, toda, hasta la creación del hombre. Que si pudiéramos acceder a esa información, llegaríamos a la creación del hombre. Pero no toda la vamos a somatizar. Hay un equilibrio que el universo distribuye esto entre los hermanos, sobrinos, todo eso.
Pero eso no significa que no tenga información. Ahí entendí yo el karma. Cuando hablan, es que ese es su karma. ¿Qué se entendía por el karma? Que una persona nació con una especie de maldición y se iba a morir con esa maldición. Ese es tu karma. No, no, no. Sí, traemos una mochila, pero no tenemos que morirnos con esa mochila. Nuestra función, sobre todo los que somos terapeutas, es abrir esa mochila y desatar esos nudos. Porque cuando tú logras identificarlo y lo desatas, te sanas tú, sanas al clan hacia arriba y evitas que tus hijos lo hereden. Entonces, hay que mirar esos síntomas. Entonces, por eso es importante entender que gran parte de las cosas que nos pasan, que repetimos, que temas de pareja, que temas de resultados en la vida, que temas económicos, pueden venir perfectamente de temas ancestrales. Y yo les invito a que hagan, a que construyan su árbol genealógico con la mayor cantidad de información que tengan. Porque por otra parte, es muy importante que nosotros aprendamos a transmitir esta información a nuestros hijos, porque es la manera de conectarnos con nuestras raíces. Así como yo les dije, ¿qué nos va a dejar esta pandemia de enseñanza? Ir a mirar hacia adentro de nosotros mismos, hacia adentro de nuestra relación de pareja, hacia adentro de nuestra relación familiar y hacia adentro de nuestros ancestros. Recuerden que en los tiempos bíblicos las personas se presentaban con su genealogía. Yo soy hijo, mi nombre es tal, hijo de tal, nieto de tal. Se presentaban con la genealogía. Todas las tribus indígenas honran a sus antepasados. Nosotros nos desconectamos de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque nos sorprende que aparezca un virus que nos separa de los demás, que nos separa de la familia, si simbólicamente ya estábamos separados. Ya estábamos separados de nosotros mismos. Y ya estábamos separados muchas veces de nuestras parejas. Ya estábamos separados de nuestras familias. Me ha pasado mucho cuando tengo algún paciente y le pregunto, ¿cómo es la dinámica del hogar en tu casa? ¿Cómo se manejan ustedes? Y no es menor la cantidad de personas que dicen, cada uno en su pieza con su bandeja. Muchos padres no tienen ni idea de lo que está pasando con sus hijos. No tienen ni idea. Me ha tocado atender muchos jovencitos ahora, muchos adolescentes. Y me doy cuenta que sufren un abandono brutal, porque los padres están muy ocupados en trabajar. Ahora, como nosotros no juzgamos nada, bueno, puede ser entendible, pero eso está provocando un daño. Muy bien. La verdad es que a mí este tema de biodescodificación me fascina. Podría estar 2 días con ustedes aquí, pero no es la idea. Voy a dejar unos minutos para algunas preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta, y vamos a terminar con una mini sesión de tapping, que me gustaría hacerle muy cortita, para transmitirle algo que yo he practicado con algunos pacientes y le he entregado como información para que lo trabajen, sobre todo en los momentos en que sienten el peso de esta pandemia. Antes de las preguntas, recuerden que nosotros tenemos 5 sentidos, en realidad son más, pero son 5 más la piel, 6, y son mucho más. Pero vamos hasta ahí. Tus 5 sentidos están grabando las 24 horas del día, excepto cuando estás durmiendo la vista, pero están grabando toda la información, te des cuenta o no. Te des cuenta o no. Entonces, si de pronto tú dices, wow, algo me pasó, estaba tan entretenida, lo estaba pasando tan bien aquí, y de pronto me bajoneé de la nada. No, no es de la nada. Tu cerebro con algo te conectó que te trajo esa información para poder mirarla y sanarla. Entonces, nuestros sentidos están alertas permanentemente. Y si uno piensa que está permanentemente en OM, que está en modo zen y que no nos afecta lo que está pasando, pongan atención a sus pensamientos predominantes, a sus emociones predominantes y a los síntomas que se empiezan a dar dentro de la familia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque me dé cuenta o no, mi cerebro está en estado de alerta y recibiendo esa información. Por eso yo no veo noticias. Desde marzo del año pasado yo no veo nada de noticias. Mi única atención, ni siquiera preocupación, es saber cuándo puedo salir y cuándo me tengo que encerrar.
Hoy día ya me enteré que el jueves ya me tengo que encerrar. Vivo en la comuna de La Reina, aquí en Santiago, entro en fase 1. Ya me tengo que encerrar. Es lo único que me interesa saber. ¿Sí? Ahora, pongan mucha atención también ustedes, cuando reciben esta información, ¿qué es lo primero que sienten? Y trabajen con las terapias que ustedes conocen, es lo primero que sienten. Que de repente están en fase 3 y te dicen, oh, se dispararon todos los indicadores, te vas a fase 1. Cuando ves esta noticia, ¿qué es lo primero que sentiste? Si tú lo logras identificar, trátalo porque si no se va a somatizar. Muy bien. Ok. ¿Preguntas? Ahí, Isabel. Pedro, has explicado cómo atender a las personas, a las parejas, a los jóvenes, tener atención a los niños, pero hay un aspecto que no lo has tocado y que me interesaría lo desarrollaras. Es las personas que vivimos solas, que no somos pocas. Yo en este periodo me he dado cuenta de mi sector y hay 4 personas que viven completamente solas. Ahí hay otra forma de llevar esto, porque si bien es cierto, a veces nos pueden visitar, también hay un trabajo fuerte de poder, ojalá no resistir, o sea, no es la idea resistir, sino vivir con eso de una manera más tranquila, porque el resistir... Exactamente. Exactamente. No es resistir. La persona que vive resistiendo, seguro que va a tener resistencia a la insulina. Ya, yo te digo eso porque yo vivo sola y me bombardea información de mis parientes, de fallecimientos, de amigas, entonces de repente vivo en oración, en iglesia, en velas, y de repente eso he llegado a colapsar varios días. Muy bien, ok, perfecto. Eso quisiera que lo desarrolles, gracias. Ok, encantado, linda Isabel. Ella siempre me sigue. Bien, sí, hay cientos de cosas que no alcancé a tocar. O sea, no es solamente, por eso decía, puedo estar varios días aquí con ustedes. Para las personas solas. ¿Qué le recomiendo a las personas solas? Y no solamente a las personas solas. Un paréntesis antes de contestar a las personas solas. Si hay cuarentena total, cierre total, hagan entretenido el hogar. Hagan entretenido, que es una nueva forma de reencontrarse. Jueguen, transfórmense en niños, tengan actividades. Cambien la casa, cambien el lugar, cambien los muebles. Que sientan movimiento dentro de la casa. Aprendamos a vivir dentro de nuestro hogar, que es increíble la cantidad de personas que se han sentido colapsadas en su propio hogar, que es donde deberíamos sentirnos mejor que en ningún otro lugar. Entonces, mucho juego, mucho entretenimiento. Tengo la fortuna de tener una hija, por ejemplo, yo tengo 3 nietos, una hija tiene 2 y la otra tiene 1, que pasaron la cuarentena solo, pero todos los días tenían una actividad, todos los días. El Día de los Países, comida del país, cantos del país, banderas del país, todos los días tenían una actividad. Y tengo una nieta que le encanta el Subway, este restaurante del Subway. Bueno, implementaron un Subway ahí, dejaron todo, y pusieron las mesitas, y pusieron hasta el letrero, todo, y había hasta una cajera que simbólicamente recibía a los dineros. El cerebro es muy simbólico. Para los niños eso fue estar exactamente en el Subway, con un plus, que estaban súper regaloneados, entretenerse. ¿Qué les recomendaría a las personas solas? Actividad. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo, tengo una señora de 85 años que le recomendé esto, ella es muy finita, es una persona encantadora, es una mujer riquísima, ella de verdad es una mujer encantadora. Y le dije, baila, baila, baila todos los días, 20 minutos, 30 minutos. Uy, le da una vergüenza enorme, porque cómo iba a bailar sola parecía ridícula, pero si nadie está viendo. Bueno. Y un día viene su hija, que también era mi paciente, me dice, oye, mi mamá fue a la casa el otro día y le pidió a mi hijo que le grabara una música en su celular. ¿En serio? Le dije, sí. Ah, qué entretenido. Yo no puedo hablar nada, entonces llegué hasta ahí nomás mi comentario. Pero ella se levanta en la mañana y baila, y baila.
Si manejas Internet, establece contacto con otras personas que están solas y organicen algo. Por ejemplo, grupos de investigación sobre un tema de interés. Te aseguro que van a recuperar el sentido de la vida y se van a entusiasmar con otras cosas. Cuando recomendé esto a un paciente, se dio cuenta que en lo que yo le había recomendado, le dije que busque una entretención de un tema, por ejemplo, que sea un tema interesante y que trate de desarrollar con otras personas, encontró el propósito de su vida. Dijo, nunca me había dado cuenta de esto. Y una persona que tenemos esta idea de que cuando jubilamos ya nos morimos, que es un tema para otro taller, ¿okay? Y es cuando más deberíamos vivir, pero nadie nos ha enseñado cómo. Y él dice, estoy viendo de nuevo. ¿Okay? Entonces, actividad, movimiento, música, conectarse. Tenemos internet, tenemos esto, Zoom, ¿okay? Y hay Zoom gratis media hora para los que no tienen, que podían pagar, que formen grupos. Es muy fácil encontrar a otras personas solas y formen grupos de interés. Tomar tecitos online, también lo tuve que hacer. Me juntaba con unos amigos online. Oye, nos juntamos hoy día a un cóctel, claro, pero yo no tomo alcohol, pero yo tenía ahí mi juguito, mi picadillo, ellos también, de lo más ridículo. Tener una junta online. Pero lo pasábamos muy bien, nos reíamos muchísimo. ¿Okay? Pero movimiento, bailar, cantar, jugar, ver cosas entretenidas, no vean noticias, vean películas entretenidas, que los hagan reírse, denle un sentido a cada día de la vida. Eso podría recomendar como así rapidito. ¿Alguien más quiere preguntar? Alguien me dice que bueno, no hay temas que me encantaría contar. Ahí dice si desde la biocodificación se explica la existencia de gemelos, partos múltiples. Sí, claro, todo. Y eso tiene que ver con órdenes del árbol genealógico. Yo quería tener 6 o 8 hijos, siempre un número par, tengo 4. No porque no pudimos más, es porque hay una orden genealógica que en mi rama eran 4. Cuando una persona no puede tener hijos y se ve obligada a adoptar, no es que ellos quisieran adoptar, ya venían con la instrucción, es genealogía. Bien, vamos al tema entonces. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, antes de terminar, pues ya nos pasamos de la hora. Disculpa, Claudita. Bien. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Muy bien. Ok. Como nos están volviendo al tema de retrocedemos, el tema de cuarentena, que las cifras, que todo esto, cada uno es importante que ponga atención en cómo le afecta esto. Y aquí quiero volver a reiterar, en cómo me afecta en el mismo instante en que me entero. Existe la tendencia natural, inconsciente, en que como yo manejo estas terapias, puedo tender a relativizar lo que yo estoy sintiendo. ¿Bien? No lo hagan, traten de conectarse, porque el cerebro en algún momento, sobre todo el subconsciente, lo va a mandar o a la biología, o a un tema emocional, mental, o de resultados de la vida. Lo más inmediato que podemos hacer es punto karate. ¿Okay? Punto karate. Entonces, vamos a dar golpecito aquí. A pesar de que esta pandemia fue absolutamente inesperada, afectó a tanta gente, tantos contagios, tantos muertos. A pesar que hubo episodios en que me asusté, temí por mis familiares, temí por mí mismo. Yo elijo estar muy en equilibrio, muy en paz y confiar en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. A pesar de que recibo señales, muchas inconscientes, que mis 5 sentidos están recibiendo permanentemente señales negativas, que se graban en mi inconsciente, que no alcanzo a detectarlas.
A pesar de todo, yo elijo estar en equilibrio, estar en paz y confiar en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. A pesar de que muchas veces he intentado estar en equilibrio, en paz, intentar que no me afecte lo que está pasando en el entorno. Yo sé que han habido momentos en que sí he temido, me he sentido inseguro o insegura. He estado ansioso o ansiosa. ¿En qué va a terminar todo esto? A pesar de todo, yo elijo estar en equilibrio, en paz y confiar plenamente en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. Vamos a la otra mano ahora. A pesar de que esto está afectando a todo el mundo, es una energía negativa. Y está afectando no solamente en la salud, en muertes, sino que también en pérdidas de empleos, en personas que no tienen para sobrevivir. Y esa información, es imposible que yo sea indiferente a ella. Y si se ha guardado a mí, si se ha guardado en mí inconscientemente, yo elijo liberarla, transmutarla en amor, en paz, en equilibrio y confiando plenamente en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. A pesar de que toda la información que nos rodea desde ya hace un año tiene mucha carga de energía negativa, a pesar de que percibo personas con miedo, inseguras, a pesar de que los encierros nos pueden generar inseguridad, temor, ansiedad, yo elijo estar muy empoderado o empoderada, estar muy en equilibrio, en paz y confiar en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. A pesar de que fue un año duro, difícil, pérdidas de empleos, quiebras de empresas, quebró la economía a nivel mundial. Permanentemente estamos en riesgo. No tenemos certeza cuándo esto va a terminar. A pesar de que trato de mantener la tranquilidad, siempre por algún lado, con tanta información, algo puedo grabar. A pesar de todo, elijo estar muy en equilibrio, muy en paz, empoderarme y confiar plenamente en la divinidad. Y me amo y me acepto profundamente. Muy bien, respiren profundo. Okay. Este punto karate, este ejercicio de punto karate es bien rápido, es bien efectivo. Así es que cuando ustedes perciban de que alguna información de la que está afuera, aunque uno trata de estar lo más impermeable posible, a veces se hace permeable por algunos sectores. No siempre podemos estar el 100% protegidos. Y si en algún momento sienten algo, rápidamente utilicen este. Es bastante rápido. Muy bien. Tarea cumplida, Claudita.